Un continente tan implacable que ha aplastado barcos, congelado civilizaciones enteras en el tiempo y ocultado secretos que desafían todo lo que creemos saber sobre la vida en la Tierra. La Antártida, ese vasto desierto helado al sur del mundo, no es solo un páramo blanco de pingüinos y ventiscas eternas. Bajo sus capas de hielo se esconde una historia alternativa de nuestro planeta. ¿Quién sospecharía que bajo esa cúpula congelada hay ríos que fluyen como venas secretas, cordilleras más antiguas que los continentes visibles y glaciares con nombres tan apocalípticos como el Juicio Final? El Endurance, naufragio y redescubrimiento. ¿Qué impulsa a un grupo de hombres a enfrentarse a lo desconocido, desafiando la furia de la naturaleza en su estado más puro? Esta pregunta resuena al recordar la epopeya del Endurance, el barco comandado por Ernest Shackleton en su ambiciosa expedición imperial transantártica de 1914. Su objetivo era atravesar el continente antártico de costa a costa, una hazaña nunca antes lograda. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En enero de 1915, el Endurance quedó atrapado en el hielo del mar de Weddell. A pesar de los esfuerzos de la tripulación por liberarlo, el barco fue aplastado por la presión del hielo y finalmente se hundió en noviembre de ese mismo año. Lo que siguió fue una increíble historia de supervivencia. Shackleton y sus 27 hombres soportaron condiciones extremas durante meses, viviendo sobre el hielo y luego navegando en botes salvavidas hasta la isla Elefante. Desde allí, Shackleton y 5 compañeros emprendieron un peligroso viaje de 1.300 kilómetros en un pequeño bote hasta Georgia del Sur, en busca de ayuda. Contra todo pronóstico, todos los miembros de la tripulación sobrevivieron. Durante más de un siglo, el Endurance permaneció perdido en las profundidades del mar de Weddell. Muchos consideraban imposible localizarlo debido a las condiciones extremas y la vasta extensión del hielo marino. Sin embargo, en marzo de 2022, una expedición liderada por el equipo de Endurance 22 logró lo impensable. Encontraron los restos del barco a una profundidad de aproximadamente 3.000 metros. Sorprendentemente, el naufragio estaba en un estado de conservación excepcional. Las frías y oscuras aguas antárticas habían preservado la madera del casco, y el nombre Endurance aún era claramente visible en la popa. Este hallazgo no solo representa un logro tecnológico y de exploración, sino que también reaviva el interés por una de las historias más inspiradoras de resistencia humana. La Odisea del Endurance es un testimonio del espíritu indomable del ser humano frente a la adversidad. Además, el descubrimiento ofrece valiosa información sobre las condiciones marinas y climáticas de la región, contribuyendo a la ciencia polar y la arqueología subacuática. A pesar de haber estado sumergido durante más de un siglo, el Endurance se encontraba en un estado increíblemente bien conservado, gracias a las frías temperaturas y la falta de organismos que degradan la madera en las profundidades del mar de Weddell. Bacterias que se alimentan del aire. ¿Es posible que la vida prospere en los lugares más inhóspitos de la Tierra, alimentándose únicamente del aire? Esta pregunta ha intrigado a científicos durante décadas, y recientes descubrimientos en la Antártida han proporcionado una respuesta afirmativa sorprendente. En las regiones de Robinson Ridge y Adams Flat, ubicadas en la Antártida Oriental, investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, identificaron bacterias capaces de sobrevivir en condiciones extremas, extrayendo energía del hidrógeno y el monóxido de carbono presentes en la atmósfera. Estos microbios, encontrados en desiertos polares prístinos, desprovistos de plantas vasculares, representan una forma de vida que subsiste sin necesidad de luz solar ni nutrientes orgánicos convencionales. Este hallazgo desafía las concepciones tradicionales sobre las fuentes de energía necesarias para la vida. Las bacterias descubiertas utilizan un proceso llamado quimiosíntesis, mediante el cual obtienen energía a partir de reacciones químicas con compuestos inorgánicos, en este caso, gases atmosféricos. Esta capacidad les permite sobrevivir en entornos donde la fotosíntesis no es viable, como las profundidades marinas o las regiones polares. El descubrimiento tiene implicaciones significativas para la astrobiología. Si organismos pueden subsistir en la Tierra utilizando únicamente gases atmosféricos, es plausible que formas de vida similares
existan en otros planetas o lunas con atmósferas ricas en hidrógeno o monóxido de carbono. Este conocimiento amplía la comprensión de los límites de la vida y guía la búsqueda de vida extraterrestre. Estas bacterias antárticas, al alimentarse de gases atmosféricos, podrían ser clave para encontrar vida en otros planetas, ya que demuestran que la vida puede existir en ambientes extremadamente pobres en nutrientes y sin luz solar. Montañas fantasmas subglaciales. ¿Qué secretos geológicos se esconden bajo la vasta capa de hielo de la Antártida? Una de las revelaciones más asombrosas es la existencia de la cordillera subglacial Gamburt, una cadena montañosa comparable en tamaño a los Alpes europeos, completamente enterrada bajo el hielo antártico. Descubierta por una expedición soviética en 1958, la cordillera Gamburt se extiende a lo largo de 1.200 kilómetros en la Antártida Oriental. A pesar de estar cubierta por más de 3 kilómetros de hielo, estudios geofísicos han revelado que estas montañas poseen picos afilados y valles profundos, similares a los de las grandes cordilleras visibles en la superficie terrestre. La formación de la cordillera Gamburt ha sido un enigma para los científicos, ya que se encuentra en una región tectónicamente estable, alejada de los límites de placas, donde suelen formarse las montañas. Investigaciones recientes sugieren que estas montañas se originaron hace más de 500 millones de años, durante la formación del supercontinente Gondwana, y han permanecido sorprendentemente bien conservadas debido a su aislamiento bajo el hielo. Este descubrimiento no solo proporciona información sobre la historia geológica de la Tierra, sino que también ofrece pistas sobre la formación de la capa de hielo antártica. Se cree que la cordillera Gamburt pudo haber actuado como un núcleo para el crecimiento del hielo, influyendo en la dinámica glaciar del continente. La cordillera Gamburt, enterrada bajo más de 3 kilómetros de hielo, es una de las cadenas montañosas mejor conservadas del planeta, ya que su aislamiento ha protegido sus características geológicas de la erosión. El glaciar del juicio final. ¿Qué sucede cuando una de las masas de hielo más grandes del planeta comienza a desmoronarse desde sus cimientos? Esta inquietante pregunta se materializa en el glaciar Thwaites, ubicado en la Antártida Occidental, conocido popularmente como el glaciar del juicio final. Debido a su potencial impacto catastrófico en el nivel del mar global, se extiende a lo largo de aproximadamente 120 kilómetros de ancho, lo que lo convierte en uno de los glaciares más amplios del mundo. Su importancia radica no solo en su tamaño, sino en su ubicación estratégica. Actúa como un tapón que retiene a otros glaciares del interior del continente. Si colapsa, podría desencadenar una reacción en cadena, liberando enormes volúmenes de hielo hacia el océano. Investigaciones recientes han revelado que aguas cálidas del océano están infiltrándose por debajo del glaciar, acelerando su derretimiento desde abajo. Este fenómeno debilita la base del glaciar, reduciendo la fricción que lo mantiene en su lugar y permitiendo que el hielo fluya más rápidamente hacia el mar. Estudios indican que Thwaites ya contribuye con aproximadamente el 4% del aumento anual del nivel del mar. El derretimiento de Thwaites no solo representa una amenaza para las comunidades costeras, sino que también podría alterar las corrientes oceánicas y afectar los patrones climáticos globales. La pérdida de este glaciar podría elevar el nivel del mar en más de medio metro, y si arrastra consigo a los glaciares vecinos, el aumento podría superar los 3 metros. Un estudio reciente descubrió que las mareas diarias están llevando agua cálida más lejos bajo el glaciar Thwaites de lo que se pensaba anteriormente, lo que podría causar que el hielo se derrita más rápido de lo esperado. La supuesta pirámide de la Antártida. ¿Podría una estructura similar a una pirámide, oculta bajo el hielo antártico, ser evidencia de una civilización antigua perdida? Esta intrigante posibilidad ha capturado la imaginación de muchos desde que imágenes satelitales revelaron una formación triangular en la Antártida que recuerda a las pirámides egipcias. La estructura, ubicada en las coordenadas 79 grados 58 minutos, sur 81 grados 57 minutos oeste, presenta lados sorprendentemente simétricos y ángulos que evocan construcciones humanas. Sin embargo, la mayoría de los científicos sostienen que se trata de un nunatak, una montaña que sobresale del hielo, moldeada por procesos geológicos naturales como la erosión y la glaciación. A pesar de las explicaciones científicas,
La formación ha sido objeto de numerosas teorías conspirativas que sugieren la existencia de civilizaciones avanzadas en la Antártida antes de que se cubriera de hielo. Estas teorías, aunque fascinantes, carecen de evidencia sólida y son ampliamente rechazadas por la comunidad científica. Según expertos, la formación piramidal en la Antártida es probablemente el resultado de la erosión y la glaciación, y no de una construcción humana. Las condiciones extremas del continente han esculpido montañas con formas inusuales que pueden parecer artificiales a simple vista. La fosa de la Sandwich del Sur. ¿Qué secretos se esconden en las profundidades más remotas del océano? La fosa de la Sandwich del Sur, situada al este de las islas Sandwich del Sur, en el Océano Atlántico Sur, es una de las regiones más inexploradas y enigmáticas del planeta. Esta fosa oceánica alcanza profundidades impresionantes, siendo uno de los puntos más profundos del Océano Atlántico. La formación de esta fosa es el resultado de la subducción de la placa tectónica sudamericana bajo la microplaca de la Sandwich del Sur. Este proceso tectónico ha dado lugar a una intensa actividad sísmica y volcánica en la región, con frecuentes terremotos y erupciones volcánicas en las islas cercanas. A pesar de su aislamiento, la fosa de la Sandwich del Sur ha sido objeto de estudios científicos que han revelado una biodiversidad única y adaptaciones extremas a las condiciones de presión y oscuridad. Organismos que habitan en estas profundidades han desarrollado mecanismos bioquímicos especiales para sobrevivir en un entorno tan hostil. La fosa de la Sandwich del Sur contiene el punto más profundo del Océano Austral, conocido como el Factorian Deep, que alcanza una profundidad de aproximadamente 7.434 metros. Este punto fue identificado durante la expedición en febrero de 2019. ADN antiguo de millones de años. ¿Qué pasaría si pudiéramos tomar una muestra del pasado remoto y leer en ella la historia biológica de nuestro planeta? No hablamos de una metáfora, ni de una máquina del tiempo salida de una novela de ciencia ficción, sino de un descubrimiento asombroso ocurrido en las profundidades del Mar de Escocia, justo en las costas de la Antártida. Allí, enterrado en los fríos sedimentos marinos, científicos encontraron fragmentos de ADN tan antiguos que batieron todos los récords registrados hasta la fecha. Este hallazgo, anunciado en marzo del año 2023, no solo sorprendió a la comunidad científica, sino que abrió una ventana a un pasado que creíamos inaccesible. Para comenzar, vale la pena comprender la magnitud de este descubrimiento. Se trata del ADN marino más antiguo jamás recuperado en el mundo. 1 millón de años de antigüedad. Sí, has escuchado bien. 1 millón. Mientras muchos restos genéticos no sobreviven más allá de unos pocos miles de años, este material resistió el paso del tiempo, sepultado en las profundidades oceánicas, protegido por el frío extremo y la falta de luz, como si la misma Antártida hubiera decidido preservar un secreto en su cofre más hermético. ¿Pero qué revelaron estos fragmentos genéticos? A través del meticuloso análisis de este ADN sedimentario, los científicos descubrieron que, hace cientos de miles de años, el Océano Austral era el hogar de una vasta comunidad de fitoplancton, bacterias, algas microscópicas y otros organismos diminutos, muchos de ellos ya extintos. Estos microorganismos formaban la base de una red ecológica antigua que, en muchos aspectos, difiere de lo que conocemos hoy. A través de ellos, los expertos pudieron reconstruir un retrato ambiental del pasado, temperaturas más altas, corrientes oceánicas distintas y hasta épocas en las que ciertas especies proliferaban en abundancia antes de desaparecer misteriosamente. Además, este tipo de descubrimiento es especialmente valioso porque ocurre en una región extremadamente difícil de estudiar. La Antártida no solo está cubierta por capas interminables de hielo, sino que sus profundidades marinas son de los ecosistemas menos accesibles del planeta. Por lo tanto, encontrar ADN antiguo allí no es solo una rareza científica, es una oportunidad única para aprender sobre la evolución de la vida en condiciones extremas y cómo los climas del pasado afectaron su desarrollo. Así, este fragmento minúsculo de material genético se convierte en un testigo silencioso de eras enteras de transformación. Río subglacial gigante. ¿Es posible que ríos fluyan bajo kilómetros de hielo? En las profundidades de la Antártida, oculto bajo una gruesa capa de hielo,
se encuentra un vasto sistema de ríos subglaciales que desafían nuestras concepciones sobre los entornos polares. Estos ríos, alimentados por el derretimiento del hielo debido a la presión y el calor geotérmico, fluyen por cientos de kilómetros, moldeando el paisaje subglacial. Uno de estos ríos subglaciales, descubierto mediante técnicas de radar y modelado geofísico, se extiende por aproximadamente 460 kilómetros, comparable en tamaño a países como Francia o Alemania. Este río transporta agua y sedimentos, influyendo en la dinámica del hielo y potencialmente afectando la estabilidad de las capas de hielo antárticas. El estudio de estos ríos subglaciales es crucial para comprender cómo el agua fluye bajo el hielo y cómo este flujo puede acelerar el movimiento del hielo hacia el océano, contribuyendo al aumento del nivel del mar. Además, estos entornos podrían albergar formas de vida únicas, adaptadas a condiciones de oscuridad y presión extremas. Investigaciones recientes han revelado la existencia de un sistema fluvial subglacial en la Antártida, que podría tener un impacto significativo en la dinámica de las capas de hielo y en el aumento del nivel del mar. Fitoplancton bajo el hielo. ¿Es posible que la vida florezca en la oscuridad perpetua bajo el hielo antártico? Esta pregunta ha intrigado a científicos durante décadas. Tradicionalmente, se creía que la gruesa capa de hielo marino en la Antártida bloqueaba completamente la luz solar, impidiendo la fotosíntesis y, por ende, la existencia de fitoplancton, las diminutas algas que forman la base de la cadena alimentaria marina. Sin embargo, investigaciones recientes han desafiado esta suposición. Utilizando instrumentos submarinos y datos satelitales, científicos han descubierto evidencia de floraciones significativas de fitoplancton debajo del hielo marino antártico. Estos hallazgos sugieren que, a pesar de las condiciones extremas, la vida puede prosperar en lugares previamente considerados inhabitables. El fitoplancton es esencial para los ecosistemas marinos, ya que produce oxígeno y sirve como alimento para una variedad de organismos, desde pequeños crustáceos hasta grandes mamíferos marinos. La presencia de estas algas bajo el hielo indica que hay suficiente luz solar penetrando a través del hielo para permitir la fotosíntesis, especialmente durante el verano antártico, cuando los días son más largos y la luz solar es más intensa. Este descubrimiento tiene implicaciones significativas para nuestra comprensión de los ecosistemas polares y su capacidad para adaptarse al cambio climático. Además, destaca la importancia de reevaluar nuestras suposiciones sobre los límites de la vida en la Tierra y potencialmente en otros planetas con condiciones similares. Un estudio publicado en la revista Frontiers in Marine Science reveló que el sistema de observación de la Tierra de la NASA ha detectado suficiente luz penetrando el hielo marino antártico para permitir la fotosíntesis del fitoplancton oculto en el océano austral. Fuegos antiguos en la Antártida. ¿Podría la helada Antártida haber sido alguna vez un lugar cálido y boscoso, propenso a incendios forestales? Sorprendentemente, la respuesta es sí. Durante el período Cretácico, hace aproximadamente 75 millones de años, la Antártida era un continente cubierto de frondosos bosques y habitado por una diversa fauna, incluidos dinosaurios y mamíferos prehistóricos. Estudios paleobotánicos recientes han descubierto evidencia de incendios forestales en la Antártida durante este periodo. Fragmentos de carbón fosilizado encontrados en la isla James Ross indican que los incendios eran comunes y estaban asociados con episodios de vulcanismo activo. Estos incendios habrían jugado un papel crucial en la configuración del ecosistema antártico, afectando la composición de la vegetación y la dinámica de los bosques. La existencia de incendios forestales en la Antártida durante el Cretácico sugiere que el clima era mucho más cálido y húmedo que en la actualidad, permitiendo el crecimiento de bosques densos y la acumulación de material vegetal inflamable. Estos hallazgos proporcionan una visión fascinante de cómo el continente ha cambiado drásticamente a lo largo de millones de años y cómo los procesos naturales han influido en su evolución. Un estudio publicado en la revista Frontiers in Science confirmó que la Antártida experimentó incendios forestales frecuentes hace 75 millones de años, al final de la era de los dinosaurios, asociados a episodios de vulcanismo. Agujero del Polo Sur. Polinia gigante. ¿Cómo puede un agujero de miles de kilómetros cuadrados abrirse en medio del hielo antártico? Este fenómeno, conocido como polinia,
ha desconcertado a científicos durante décadas. Una polinia es una área de agua abierta rodeada de hielo marino, y su formación puede tener implicaciones significativas para el clima y los ecosistemas marinos. En el año 2017, se observó una polinia gigante en el mar de Weddell, con un tamaño de aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados. Este evento fue notable porque las polinias de esta magnitud no se habían visto desde la década de 1970. La formación de esta polinia se atribuye a una combinación de factores, incluyendo corrientes oceánicas, vientos y la topografía submarina. Las polinias permiten el intercambio de calor y gases entre el océano y la atmósfera, lo que puede afectar las corrientes oceánicas y el clima global. Además, estas áreas abiertas de agua son vitales para la vida marina, proporcionando hábitats para algas, fitoplancton y animales marinos. La polinia del mar de Weddell, en 2017, fue la más grande observada en décadas, y su formación se debió a una combinación de factores atmosféricos y oceánicos que aún se están estudiando para comprender completamente su impacto en el clima global. Anillo de fuego antártico. Volcanes enterrados. ¿Qué pasa cuando las profundidades más heladas del planeta revelan un secreto tan ardiente como una cadena entera de volcanes ocultos? Aunque parezca imposible, en el corazón congelado de la Antártida Occidental, bajo una superficie de hielo de hasta 2 kilómetros de espesor, reposa un ejército dormido de estructuras volcánicas que, hasta hace poco, permanecían completamente invisibles a nuestros ojos. Y no estamos hablando de unos pocos conos dispersos. Estamos hablando de 91 volcanes subglaciales, recientemente identificados por un equipo de la Universidad de Edimburgo, que sacudieron todo. Comenzó con una intuición. Un estudiante de pregrado, Max van Wyck de Vries, sospechó que algo se escondía bajo el hielo. Equipado con datos de radar de penetración y altimetría por satélite, junto con modelos topográficos digitales, el equipo británico trazó lo que parecía una red subterránea de conos volcánicos. Lo que encontraron superó incluso sus hipótesis más ambiciosas. Una cadena volcánica de proporciones comparables a la región volcánica de África Oriental, extendiéndose a lo largo de 3.500 kilómetros. Así, la Antártida Occidental, usualmente asociada con glaciares interminables y ventiscas perpetuas, se convirtió de golpe en una de las zonas más activamente volcánicas del planeta, aunque todavía latente. Ahora bien, ¿por qué este hallazgo es tan importante? Para empezar, estos volcanes no están apagados. Al contrario, su simple existencia sugiere una potencial actividad futura que podría modificar por completo la dinámica del continente. La idea de que un volcán pueda entrar en erupción bajo una capa de hielo suena casi cinematográfica, pero en realidad es mucho más seria de lo que parece. La erupción de uno solo de estos colosos podría provocar un derretimiento localizado del hielo, creando lagos subglaciales, debilitando la base de los glaciares y acelerando su flujo hacia el océano. En cadena, este proceso podría desencadenar un colapso de las plataformas de hielo costeras, elevando el nivel del mar a escala global. Y como si esto no fuera suficiente, también se plantea un fenómeno aún más inquietante. Si la masa de hielo que cubre estos volcanes se reduce por efecto del cambio climático, la presión sobre ellos disminuiría. Esto, a su vez, podría desencadenar erupciones que, de otra manera, no habrían ocurrido durante siglos. Es decir, el calentamiento global no solo derrite el hielo, también podría despertar monstruos dormidos. Además, cabe destacar que algunos de estos volcanes ocultos son gigantes. Se estima que varios de ellos podrían alcanzar alturas similares al monte Eiger en Suiza, que supera los 4.000 metros. Aunque permanecen inmóviles y atrapados bajo kilómetros de hielo, su mera presencia es suficiente para alterar nuestro entendimiento de la geología antártica y su influencia climática. Los investigadores aún no han confirmado si alguno de estos volcanes está activo en la actualidad, pero la posibilidad no ha sido descartada. De hecho, existen registros de actividad sísmica y térmica en ciertas regiones que podrían indicar una actividad volcánica latente. Cataratas de sangre. Glacier Taylor. ¿Qué fenómeno natural hace que un glaciar sangre en medio del hielo antártico?
Las cataratas de sangre, ubicadas en el glaciar Taylor en los valles secos de McMurdo, son una corriente de agua salada rica en hierro que emerge del hielo, tiñendo la superficie de un rojo intenso. Este fenómeno fue descubierto en 1911 y, durante mucho tiempo, se pensó que el color rojo se debía a algas. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que el agua proviene de un lago subglacial rico en hierro. Cuando el agua entra en contacto con el oxígeno del aire, el hierro se oxida, dando lugar al característico color rojo. Además de su apariencia inusual, las cataratas de sangre albergan una comunidad microbiana que ha sobrevivido en condiciones extremas, sin luz ni oxígeno, durante millones de años. Este ecosistema único proporciona información valiosa sobre la vida en ambientes extremos y posibles analogías con la vida en otros planetas. Las bacterias que habitan en las cataratas de sangre han sobrevivido en un entorno sin luz ni oxígeno durante millones de años, lo que ofrece pistas sobre la posibilidad de vida en condiciones extremas similares en otros planetas. La estrella pluma de fresa. Criatura de 20 brazos. ¿Qué pasaría si el fondo del océano fuera el escenario de criaturas tan extrañas que ni el más creativo diseñador de ciencia ficción pudiera haberlas imaginado? Pues bien, eso es exactamente lo que ocurrió en las heladas profundidades del Océano Austral, donde un equipo de científicos descubrió una criatura tan insólita como encantadora, la estrella pluma de fresa. Su nombre científico, Promachocrinus fragarius, ya suena como salido de una historia épica, pero su apariencia, aún más sorprendente, no deja lugar a dudas. Se trata de una rareza biológica que desafía toda expectativa. Para comenzar, vale la pena señalar que no estamos hablando de una estrella marina cualquiera. La estrella pluma de fresa pertenece al grupo de los crinoideos, unos parientes lejanos de las estrellas de mar y los erizos, pero con un diseño anatómico mucho más elegante, por no decir absolutamente extravagante. Su cuerpo central se asemeja de forma inquietante a una fresa madura, con una superficie bulbosa cubierta de pequeñas protuberancias que evocan las semillas de esta fruta, de ahí su nombre popular, que mezcla lo dulce con lo bizarro. Sin embargo, lo que realmente la distingue son sus brazos, nada más y nada menos que 20 extremidades largas, flexibles y plumosas que se extienden desde su núcleo como los tentáculos de una criatura de otro mundo. Ahora bien, ¿para qué sirven estos brazos tan llamativos? Aquí es donde la biología se pone interesante. Estas prolongaciones le permiten nadar con un movimiento ondulante y grácil, como si danzara en cámara lenta en medio de las aguas más frías del planeta. Además, cumplen una función esencial en su alimentación. La estrella utiliza estos brazos para filtrar el plancton y otras diminutas partículas que flotan en el océano. En este sentido, podríamos decir que se trata de una bailarina marina con vocación de red de pesca. Y sin embargo, lo más intrigante no es solo su apariencia ni su técnica de caza. Lo que realmente despierta el asombro es el lugar donde fue descubierta, el remoto, oscuro y gélido Océano Austral, alrededor de la Antártida. Este entorno extremo, caracterizado por temperaturas bajo cero, presión aplastante y ausencia de luz solar, es uno de los hábitats más desafiantes de la Tierra. Y aún así, es allí donde esta criatura ha evolucionado, adaptándose de manera magistral a las condiciones más hostiles que la naturaleza puede ofrecer. A medida que los investigadores estudiaban a fondo esta estrella tan peculiar, descubrieron que no estaba sola. De hecho, el hallazgo de la Promachocarius fue parte de un descubrimiento aún más amplio, la existencia de varias especies nuevas de estrellas pluma antárticas, que hasta entonces habían pasado completamente desapercibidas. Esto llevó a una reconfiguración total de la taxonomía del grupo. Según el trabajo liderado por Greg Rouse, profesor de biología marina en la Universidad de California en San Diego, el hallazgo duplicó el número conocido de especies de crinoideos antárticos. En otras palabras, lo que parecía una criatura aislada resultó ser la punta del iceberg. Por si fuera poco, los investigadores notaron que esta especie posee una morfología nunca antes observada. A diferencia de sus parientes más cercanos, la Promacho presenta una textura rugosa en su cuerpo central, así como una disposición de brazos completamente distinta que le permite mayor flexibilidad y control en su nado. Además, sus cirros le permiten sujetarse con firmeza al lecho marino. Esto le otorga una ventaja significativa en un entorno donde las corrientes son traicioneras
y el suelo está cubierto de sedimentos inestables. Por otro lado, este descubrimiento también reabre el debate sobre cuánto sabemos realmente de las profundidades marinas, especialmente en regiones tan inexploradas como el océano que rodea la Antártida. Aunque hemos cartografiado el espacio con precisión milimétrica, gran parte del fondo marino sigue siendo un territorio desconocido. Y es precisamente en estos rincones olvidados donde se esconden criaturas como la estrella pluma de fresa, silenciosas embajadoras de un mundo que apenas estamos comenzando a comprender. La Promachocrinus fragarius fue identificada oficialmente como nueva especie en un estudio reciente liderado por científicos estadounidenses, quienes afirmaron que su hallazgo sugiere la existencia de muchas más especies aún no descubiertas en las profundidades del océano austral. El trabajo fue publicado en la revista científica Invertebrate Systematics y causó furor en la comunidad científica por su implicancia en la biodiversidad polar